de la Declaración Universal de Gracias, Derechos Humanos que presidente. determina el Buenos derecho a tomar días, decisiones libres y colegas, voluntarias buenos en días al cuanto a la público vida sexual. ecuatoriano Leyó la que nos Constitución del sigue a Ecuador sobre el través de derecho a la este identidad personal, streamatos. Y dijo en la Constitución lo especial un dice y se saludo debe y un aplicar en la abrazo ley en a análisis. todas las En este momento, la organizaciones sexta de intervención defensa del corresponde a la derecho y de la asambleísta Paola población Cabezas. LGBTI más. Bueno, asambleístas, el tema que nos ocupa en la sesión de hoy es vital y de mucha importancia para los derechos individuales y colectivos. Dentro de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, hemos tomado con mucha seriedad y objetividad conocer y decidir, según nuestras facultades, las reformas a la ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de gestión de identidad y datos civiles, que a través de su institución, me refiero al registro civil, en algunos casos ha vulnerado estos derechos. La génesis del problema jurídico se remonta al año 2012, cuando la Defensoría del Pueblo, en nombre del ciudadano Bruno Paolo Calderón Pazmiño, antes llamada Carla Paola Calderón Pazmiño, presenta una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en virtud de la vulneración de sus derechos en el ámbito administrativo y jurisdiccional de lo que fue víctima Bruno Paola cuando el registro civil no le permitió ejercer su derecho a la identidad sexual en el cambio de su sexo y en su cédula de identidad. En este contexto, es necesario citar el razonamiento de la Corte Constitucional en su sentencia del 10 de mayo del 2017, que dispone a esta Asamblea a que en el plazo no mayor de un año, contados desde la notificación de esta sentencia, adopte las disposiciones legales necesarias para regular el procedimiento de cambio de sexo de personas transexuales, observando los criterios vertidos por esta Corte en el análisis de los derechos constitucionales al libre desarrollo de la personalidad e identidad personal. Es decir, este Parlamento tuvo que cumplir esta sentencia hace más de 4 años. No lo digo yo, ni la Comisión como tal, lo dice la Corte Constitucional como máximo organismo de control y administración de justicia constitucional del ordenamiento jurídico de este país. Ahora, la Corte Constitucional hace una rigurosa aplicación de sus atribuciones dispuestas en el artículo 429 y 436, artículo 1 de la Constitución de la República, en observancia del principio Iura Novit Curia, cuya finalidad es la protección y tutela eficaz y efectiva de los derechos constitucionales cuando pudiere generarse una posible afectación de los mismos. El organismo consideró fundamental emitir un pronunciamiento respecto a si la pretensión constante en la garantía constitucional que presentó la Defensoría del Pueblo fue atendida en observancia a lo establecido en el ordenamiento jurídico, pues la misma Corte encontró que se vulneraron los derechos de una persona transexual al impedirse ejercerlos. Romper esquemas y modernizar las normas a la vanguardia de los derechos humanos es un reto para todos los parlamentos, y más en nuestra sociedad, en donde en muchos casos aún se vive una brutal xenofobia, discriminación, racismo, sexismo y demás manifestaciones de exclusión social que no permiten una real convivencia civilizada y armónica como sería lo deseable. Pero aquí, en este hemiciclo, he visto y escuchado a muchos de ustedes hacer alarde de ser los más respetuosos del derecho y de la Constitución. Pues bueno, es hora de cumplir también esta vez con el organismo de control constitucional sin mirar a otro lado ni desconocer una realidad que lastima y mata. Eso es clarísimo, mata, producto de la discriminación por la orientación sexual. La Constitución de la República indica que todos los poderes públicos del Estado deben motivar sus resoluciones y decisiones. Y como miembro de este Parlamento, motivo mi postura a favor de la reforma del artículo 94 de la Ley de Datos y la inclusión de los artículos 94.1, 94.2 y 94.3 en la misma norma donde se desarrolla el ejercicio, requisitos, el proceso administrativo para ejercer este derecho. Dejando claro, colegas asambleístas, que esta rectificación registral no altera la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todas sus órdenes y grados,
las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción. La Corte Constitucional, dentro de su motivación para fallar de acuerdo a la sentencia Supra, ha razonado que una persona, al cumplir la mayoría de edad, adquiere total independencia acerca de sus decisiones y responsabilidades, lo cual implica el ejercicio directo de sus derechos y libertades. Por lo cual, si una persona desarrolla un género distinto al sexo asignado al nacer, y esto le lleva a someterse a procedimientos médicos a fin de adecuar su sexo o su cuerpo al sexo biológico, al género mental, asume una identidad transexual. Dicho esto, entonces, lo correspondiente es que la autoridad pública reconozca dicha libre autodeterminación de identidad personal sin discriminación ni interpretaciones antojadizas, producto de los dogmas que nada tienen que ver con el marco legal. Colegas asambleístas, y citando la misma sentencia, el deber ser estatal es que no solo obedecemos a la protección de los derechos constitucionales, sino al sentido mismo de la justicia en democracia, como axioma del ordenamiento social que implica la creación de sociedades en las que las personas vivan sin humillaciones y con plena libertad de ser quien quieran ser, en las esferas públicas o privadas. Por eso concuerdo plenamente que esta reforma se adecua a lo que ha planteado el organismo constitucional y por tal motivo seguir prohibiendo o restringiendo desde las leyes obtusas el cambiar el sexo y en suma la identidad personal en el documento de registro de personalidad jurídica causa un efecto legal que no encuentra un fin constitucional legítimo, pues restringe en forma absoluta la libertad de desarrollo o identidad de acuerdo a dimensiones personales. Además, implica una medida desproporcionada, ya que mantiene en permanente incertidumbre a personas transexuales, quienes en la práctica poseen una doble identidad, la legal y la asumida, obligando a las personas en esta condición justificar su identidad e intimidad en todo acto en el cual se use la cédula de identidad, además de someterse a posibles discriminaciones en la vida cotidiana. Para finalizar, compañeros asambleístas, ya en Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Bolivia, se han cumplido con los derechos de la población LGBTI referente a este aspecto. Hay que recordar que cuando el constituyente reconoció a todos los ecuatorianos y ecuatorianas una serie de garantías, derechos y principios rectores, y mientras la norma constitucional esté vigente, es de carácter de obligatoria cumplimiento y hay que respetarla. No se hizo discrimen alguno. Dicho esto, debemos circunscribir nuestras actuaciones como poder público a lo que se nos ha dispuesto promulgar las leyes que no vulneren derechos constitucionales, como los detallados en los numerales 3, literal A, 4, 5, 9 y 20 del artículo 66 de la Constitución de la República, que refiere al derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, además de garantizar las instituciones como el Registro Civil, la Policía Nacional, Migraciones y otras que eviten vulnerar el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación y al desarrollo libre de la personalidad. Hemos realizado 37 reformatorias más que constan dentro del informe de primer debate, tratando modificar la ley de identidades para que se ajuste estrictamente al texto constitucional y que vaya a favor de los derechos de todas, de todos y de todes. Nos hemos planteado mejorar y fortalecer la gestión. Gracias, presidente. Ya estoy por concluir. Nos hemos planteado mejorar y fortalecer la gestión del registro civil en su funcionamiento y trámites de todos los actos y hechos civiles que realicen los ecuatorianos. Estamos seguros que por parte de las diferentes bancadas realizarán aportes que van a enriquecer el debate y el contenido con el fin de que nuestra comisión pueda acoger en su seno las más pertinentes observaciones que se realicen. Por un país sin discriminación, por un país sin homofobia, por un país y por un Ecuador libre y que sus instituciones garanticen el real ejercicio de sus derechos,
seguiremos apoyando este tipo de iniciativas. Gracias, presidente. Gracias, colegas, pueblo ecuatoriano. Gracias.